Evangelio de hoy, viernes, 14ª semana del tiempo ordinario. San Benito Abad, patrono de Europa, fiesta. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 46, versículos del 1 al 7 y del 28 al 30. Puedo morir después de haberte visto en persona. En aquellos días, Israel con todo lo suyo se puso en camino, llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: Jacob, Jacob. Respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto. Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob despachó por delante a Judá a visitar a José, a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaban a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir después de haberte visto en persona que estás vivo. Salmo responsorial 36. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Versículo antes del Evangelio. Juan capítulo 16, versículo 13a, versículo 14 y versículo 26a. Aleluya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad y os recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya.
Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 23. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Los envío como a ovejas en medio de lobos. Vamos meditando las palabras del Evangelio, que nos recuerdan la necesidad de ser enviados por el Señor, de ser sus apóstoles, que Él necesita continuar su obra de salvación en el mundo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Juan capítulo 12, versículo 47. Los continuadores de esa obra de salvación del mundo somos nosotros, por expresa y amorosa elección de Jesús. Habremos de encontrar dificultades que el Señor expresa o denomina con el apelativo de lobos, pero superando la fuerza de las adversidades y de los enemigos, sentiremos el respaldo de Jesús. La predicación del Evangelio provocará el odio o al menos el desprecio de todos aquellos que no son de Cristo. Pero ha de ser para nosotros motivo de gran consuelo el saber que somos perseguidos, odiados o menospreciados, o tenidos en menos por el amor del Señor. Ya los primeros cristianos fueron escarnecidos por el nombre de Jesucristo. Como nos lo recuerda San Pedro, felices si son injuriados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14.
que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator, pero si sufre por cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar este nombre. A pesar de todas las dificultades y oposiciones, nosotros debemos mantenernos perseverantes y firmes en la fe y en el amor, en la justicia y en la santidad de vida. Sean prudentes, sean sencillos. Habiendo de vivir rodeados de tantos peligros y de tan enconados enemigos, deberemos mantenernos siempre en prudencia y sencillez. Deberemos ser siempre circunspectos a fin de evitar lo que de un modo u otro pudiera interpretarse como antitestimonio de nuestra fe, pero al mismo tiempo vivir con sencillez y humildad, queriendo bien a todos, tratándolos con respeto y comprensión amistosa. El sentido del término arameo empleado por San Mateo y traducido por sencillos apunta más bien a ser perfectos. La perfección consiste en la simplicidad, la sencillez y ausencia de complicaciones. Al verdadero apóstol de Jesús nada debe complicarlo. Para él lo más sencillo y perfecto a lo que debe tender es a vivir en el amor de Dios. Pero no debemos confundir la simplicidad con la ingenuidad, ni el apostolado con el ímpetu descontrolado, ni la prudencia con el cálculo egoísta. Ciertos miedos y timideces, ciertas perezas para el apostolado, ciertos egoísmos en nuestra vida comunitaria, solemos cubrirlos con las apariencias de prudencia y mesura. Vivencia. El Señor nos advierte que en el ejercicio de nuestro apostolado, cuando hablemos en nombre de Jesús, no seremos nosotros los que hablaremos, sino que Él nos enviará en ese momento su Espíritu sobre nosotros. Su Espíritu, que es el Espíritu de sabiduría y de consejo. No dejemos de pedir ese divino Espíritu. Asperges